Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos, temas que tienen que ver con su vida, con su seguridad, con su tranquilidad, con la relación que debe tenerse en todo sentido frente, por ejemplo, a las decisiones de la justicia, las decisiones que tomen el Congreso de la República, las decisiones que tomen en el gobierno. Esto me está llevando poco a poco a pensar en lo que se llama la separación de poderes, nuestra democracia, las ramas del poder público de nuestro Estado democrático de derecho. Estamos hablando del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, que nos ponen a pensar mucho en ello cuando ocurre un hecho como el de la objeción de 6 artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz por parte del presidente Iván Duque, el líder del Ejecutivo. Y entonces empieza ese rifirrafe en el país a decir que eso es político, que eso es inconstitucional, que sí es conveniente, pero que, en fin, y que entonces que la Corte Constitucional del Poder Judicial la que debe tomar decisiones o que no, como lo acaba de plantear la Corte Constitucional al declararse inhibido frente a estas 6 objeciones del presidente Duque, de decir que no, eso es competencia del Legislativo, del Congreso de la República. Acabo de hacer una supersíntesis en la presentación, pero bueno, por eso he invitado hoy al profesor Gerardo Durango. Él es abogado, constitucionalista, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, con quien vamos a analizar este tema para que lo entendamos. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor Gerardo, gracias por venir a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias de nuevo por tu invitación a este programa tan importante. Entonces yo hago una introducción que puede sonar a una jerigonza, ¿cierto? Pero los que ya han venido hablando sobre el tema se dan cuenta que no. Es porque quiero que entiendan mucho de quién es la competencia a la hora de mirar las objeciones del presidente Iván Duque a 6 artículos de 159 de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. A ver, ayúdeme a empezar como si apenas estuviera empezando la discusión. ¿De quién es la competencia? Bueno, Roger, y también para la teleaudiencia, tú lo decías muy bien al comienzo en la introducción, en un Estado democrático de derecho existe lo que se llama los poderes y los contrapoderes. Ajá. En este sentido, digamos varias cosas. La primera es que la Justicia Especial de Paz es una justicia transicional que se ha venido realizando en Colombia para lograr la negociación, como todo el mundo lo sabe, con el grupo de la FARC. Sí. Por lo tanto, esta Justicia Especial de Paz tiene rango constitucional, así se ha establecido y se ha señalado en los diferentes actos legislativos, por ejemplo en el acto legislativo 01 del 2016 y en el acto legislativo 01 del 2017. Sí. Ahora bien, el tema... Espérese, ¿qué pasó en esos actos legislativos 01 de 2016 y 01 de 2017 en relación con esa justicia transicional? ¿Qué pasó? Digamos, en estos actos legislativos lo que hacen es darle una fortaleza de creación constitucional, se eleva a rango constitucional lo que se llama la Justicia Especial para la Paz. O sea, una ley. Es una ley en este caso. Una ley estatutaria. Es una ley estatutaria. Llega a un rango superior a través de un acto legislativo que es un rango de carácter constitucional. En este caso se elevó a rango constitucional porque tiene que ver con el artículo de la paz que está establecido en la Constitución. Exactamente. Entonces, ahora, frente a tu pregunta, ¿quién puede objetar las leyes en Colombia? Bueno, la Constitución es clara al respecto y en el artículo 166 y en el artículo 167 se dice que el Ejecutivo, en esto de los pesos y los contrapesos de los poderes, la autonomía de los poderes de las 3 ramas del poder, el presidente puede objetar las leyes por 2 circunstancias. 1, por inconveniencia y 2, por inconstitucionalidad. Muy bien. ¿Qué es lo que elevó tanto el debate político la semana pasada que el presidente objeta los 6 puntos que están en la ley estatutaria de la JEP? Que para que entendamos,
es la regla de procedimiento de cómo la JEP va a realizar los procesos de las personas que se acojan a la JEP, que son muchas, Roger, son muchas, alrededor de unos 10.000 desmovilizados de la FARC van a comparecer ante la JEP, alrededor de unos 2.000 militares y muchos terceros van a estar en la JEP. Entonces, lo que hace el presidente es decir, yo voy a ofertar 6 artículos, como ya se ha debatido en este programa, de la ley estatutaria de la JEP. Lo que desde el punto de vista académico y constitucional digamos, no cuestionamos, sino que entramos a hacer una revisión, es que esas 6 objeciones, desde nuestro punto de vista, son objeciones a la sentencia C080 del año 2018, que había revisado el acto legislativo por ser... una sentencia de la Corte Constitucional que ya había revisado esa ley. Exactamente, en la C180, que es una ley estatutaria. A ver, entonces Benguera, yo a ver si voy entendiendo rápidamente para que cerremos este bloque. El presidente de la República puede objetar como el, digamos, líder máximo del Ejecutivo una ley de la República. La objeta. Cualquier ley. Cualquier ley. Pero lo que estoy entendiendo es que objetó casi que una sentencia constitucional. Algo que ya está declarado, que ya fue revisado, que tiene un control previo, automático y único de constitucionalidad. Ya tenía un control por parte de la Corte Constitucional, entonces, mejor dicho, como caso juzgado. Ya no tiene nadie más que venir a revisar nada y menos a objetar. Más o menos eso. Es eso. Roger, tú dices algo muy importante y venga, porque esto es tan bueno, pero a veces tan complicado. Pero usted lo está haciendo tan claro que yo digo, no nos lo comamos todo de una vez. Dejémoslo hasta aquí, vamos masticándolo. Y enseguida, cuando regresemos, Gerardo Durango, profesor, experto en Derecho Constitucional y abogado, nos va a decir lo que sigue. Ya regresamos. Bueno, seguimos con Gerardo Durango. Él es abogado y profesor de la Universidad Nacional, y con él estamos analizando y entendiendo pedagógicamente lo que está pasando con la objeción de 6 artículos de 159 de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. 2 elementos. El noticioso es que la Corte Constitucional se ha declarado inhibida, digámoslo así, y le ha dicho al Congreso de la República: señores del Congreso, diriman ustedes el conflicto. Yo después me pronuncio sobre las objeciones. Porque fue que el mismo presidente de la Cámara de Representantes le escribió al presidente de la Corte y le dijo: ayúdenos con esto. Mire que el país está en un tire y afloje. Ayúdenos con esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién tiene la razón? Entonces, esa fue la respuesta. Que el Congreso la asuma y luego yo. Y lo otro es la explicación que usted nos está dando, Gerardo Durango, y es que ya hay cosa juzgada constitucional, así lo entendimos. Cosa juzgada constitucional en el sentido que, de acuerdo con el acto legislativo 01 de 2016, 17, en y, este caso, y 17, y 17. 16 y 17, ya hay un control previo y único por parte de la Corte Constitucional a esta ley estatutaria que tiene rango constitucional para que venga el presidente de la República a objetarlo. Eso no tiene ningún sentido si es cosa juzgada constitucional. Ahí vamos. Entonces, allí vamos. Roger, entonces hagamos una breve síntesis. La Corte Constitucional es el máximo órgano de cierre en materia de derechos fundamentales y en materia constitucional. Así lo señala el artículo 241 de la Constitución. ¿Qué pasa? Que la Corte realiza frente a las leyes estatutarias como la que estamos hablando, un control previo, automático, y frente al acto legislativo dice que es único. Si se analiza con lupa las 6 objeciones
que no estamos diciendo que el presidente no pueda realizar las objeciones por inconveniencia o por inconstitucionalidad. Nos encontramos que esas 6 objeciones no son por inconveniencia, que sería por inconveniencia política, inconveniencia social o por inconveniencia económica. Los 6 puntos son objeciones a la sentencia C080, de nuevo, digámoslo, de la Corte Constitucional. Como es el órgano de cierre y el artículo 243 de la Constitución establece que las decisiones de la Corte Constitucional hacen cosa de tránsito juzgada, objetar por inconstitucionalidad estos 6 artículos, pero presentándolos por inconveniencia, es un problema que, a mi modo de ver, lleva a que se fracture, que se rompa, que se empiece un debate innecesario sobre el Estado democrático de derecho. Porque entonces se está vulnerando la separación de poderes. Digamos, exactamente. Sí. O sea, el presidente puede hacerlo, claro que lo puede hacer, pero no en este caso por inconstitucionalidad, porque la Corte ya revisó. Pero él no le está diciendo por inconstitucional, esa es la claridad que se ha hecho desde un principio. Él siempre ha dicho, no es por inconstitucional, es por inconveniencia, o política, o social, o económica. Un ejemplo, ¿recuerdan la promesa que hizo Juan Manuel Santos de bajar del 12% al 4% el pago de la seguridad social por parte de los pensionados? Lo aprobó el Congreso de la República. La Corte Constitucional hizo control previo y lo aprobó, pero la objetó el presidente, el mismo presidente que la prometió, por inconveniencia económica. Dijo, es que es imposible, nosotros no somos capaces de, económicamente, de cumplir con esa promesa de bajar del 12 al 4. Entonces, ahí no pasó nada. Simplemente se cerró el caso. Pero es que aquí es una condición distinta. Aquí es porque se está tocando lo inconstitucional. Y suena como que fuera inconstitucional mismo de parte del gobierno nacional que objete una cosa juzgada constitucional. Académicamente esa es la propuesta, Roger, que el Ejecutivo lo haga vía Congreso mediante un acto legislativo. Él puede realizar cambios, así lo establece la Constitución, mediante un acto legislativo, que es una forma de modificar la Constitución. Lo que pasa es que él no puede disfrazar la inconveniencia, en este caso por inconstitucionalidad, porque ya la Corte lo hizo. Entonces, ¿qué va a pasar, Roger, con todo esto? Es que, de nuevo, ya la Corte lo dijo ayer en el auto, que se llama una manifestación de la Corte, el auto 123 del 2019, que la Corte, muy bien tú dices, se inhibió, o sea, dice, por ahora no me voy a pronunciar, pero doy unos plazos hasta el 20 de junio para que o bien se me remita las objeciones, los cambios, las modificaciones o el archivo del proyecto de darse, porque yo sí tengo competencia y eso está de nuevo en el acto legislativo, en el artículo 1, literal K, del acto legislativo 01 del año 2016. Insistimos, creo que es un debate, Roger, y a la teleaudiencia innecesario, que creo que lo que nos va a volver a llevar es a una polarización que ya parecía superada, ¿cierto? Entre los del sí, entre los del no. Yo creo que tenemos que, Roger, abrazar a la JEP. La JEP es una institución supremamente importante, fue, a mi modo de ver, muy bien seleccionada, ¿cierto? Los integrantes son personas académicas, conocedores del tema, y es una forma de que las víctimas sepan qué sucedió frente al tema del conflicto en Colombia. Entonces, abrazar a la JEP. Roger, meter al Congreso en un debate, por supuesto, es una opinión muy personal, innecesaria, porque ya tiene, como dijimos antes, un control previo, automático y único, para que la Corte después diga, sí, entonces, vuelvo a revisar de nuevo. ¿Y entonces qué? Así, en 2 palabras, que queda como complicado, pero de todas maneras ya ha sido usted muy claro. En 2 palabras, entonces, ¿qué debe pasar? ¿Qué debe hacerse? Si es que están los 3 poderes precisamente bregando a dirimir ahí el conflicto. Entonces, si no queremos que esto siga dilatándose y generando tal tensión,
¿Qué debe pasar? Bueno, los posibles escenarios son, uno, que el Congreso lo debate. Sí. Y después esas modificaciones lleguen a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional vuelve y revise los pronunciamientos sobre esos 6 artículos y a mi modo de ver, pues la Corte no va a volver a declarar inconstitucional algo que ya constitucional. Había sido declarado. Claro. La Corte dice que solo lo revisará si se presentan 3 circunstancias en el auto de ayer. 1, hechos nuevos, si se presentan hechos nuevos. 2, no haberse realizado el respectivo análisis de revisión en la sentencia C080. Y 3, por una eventual inconstitucionalidad sobreviniente. Esas son las 3 circunstancias. Muy bien. Ese es un primer escenario. Espéreme, el segundo. El segundo déjemelo enseguida para que lo mastiquemos despacio. Dejémoslo ahí. Respiremos, vamos al mensaje, pero antes esta frase para que cuando regresemos usted diga qué piensa de ella. Dice, la dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. ¿Qué piensa Gerardo Domínguez? Gerardo Domínguez era un contralor, recuerdo yo. Profe Durango, ¿qué piensa usted de esa frase? Bueno, es una frase muy importante. Todos sabemos pues que los modelos autoritarios no necesitan socializar ni debatir las normas ni las leyes, sino que se imponen de manera vertical y unilateral. Caso nuestro vecino país, por ejemplo. Con la fuerza, o sea, ahí no se respeta el Estado de Derecho, la separación de poderes, las decisiones ciudadanas, sino que las decisiones se toman. En democracia, los argumentos hay que debatirlos y presentar argumentos que me puedan llevar a decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ciertas decisiones. Que buscan convencer. No vencer, sino convencer. Pero para el ejemplo de esto que estamos discutiendo, qué difícil es convencer a la otra parte de que la que objetó, la parte del presidente Duque y todos los partidos que la rodean, tienen razón, y los que están defendiendo la JEP, que dicen que están atacando la Justicia Especial para la Paz con esas objeciones y dicen que es inconstitucional lo que está haciendo el propio presidente. En fin, qué difícil convencernos, y en la mitad estamos nosotros, el país entero. Lo que pasa es que, Roger, estos argumentos tienen que darse con un sustento jurídico basado bien en la Constitución, bien en los tratados sobre derechos fundamentales que debidamente ha ratificado el Estado colombiano. O sea, hay algo muy interesante dentro del modelo de la democracia, es que incluso las mayorías tienen límites. Hay cosas que le están prohibidas a las mayorías decidir, incluso por mayorías cualificadas o mayorías absolutas. A mí me parece interesante el planteamiento del señor procurador diciendo que hay unas cláusulas intangibles que no pueden ser modificadas por los debates incluso en el Congreso. Uno de ellos es el tema, Roger, de las víctimas, ¿cierto? Aquí demorar un año más en este debate o 6 meses en este debate lleva a retardar que haya una efectiva administración de justicia, que las víctimas sepan quiénes fueron los perpetradores de este tipo de crímenes, que se les repare, que la sociedad colombiana comience a unir este proceso de justicia especial para la paz, porque es la única manera en que la sociedad colombiana puede sanar este tipo de heridas, ¿cierto? Entonces no podemos volver a decir
tumbemos estas normas y entonces en el futuro otro gobierno se sube al poder y dice, tumbemos las normas del pasado gobierno. O sea, esto sería algo sin límites. Sí, claro. Las sociedades que han salido de las justicias o de los conflictos armados han implementado un modelo de justicia transicional precisamente para sanar ese tipo de heridas. Muy bien. Cuando de los 6 artículos el presidente dice, es que a mí no me parece justo que no estemos reparando a las víctimas. Él está hablando de reparar a las víctimas, no está hablando de otra cosa distinta. Hay que reparar a las víctimas y hay que hacerlo, eso sí, con los mismos dineros de los perpetradores, como dice usted, de los victimarios, de las FARC. Que dónde está esa plata, dónde están los bienes, esa es una cosa. Y la otra, que no vengan aquí a pagar franquicias muchos delincuentes, muchos narcotraficantes y a decir que es que ellos hacen parte del proceso de desmovilización y que puedan ser parte de este proceso de justicia transicional cuando realmente no hicieron parte de las FARC. En fin, por poner 2 ejemplos, uno inmediatamente piensa, dice, pues hasta razón tiene el presidente. Y si hay cierta razón en esas objeciones, ¿por qué el ruido además? Roger, lo que pasa es que cuando se realiza un modelo de justicia transicional y eso pasa por un debate público, un debate en el Congreso y un control de constitucionalidad, uno no puede decir no estoy de acuerdo con ciertos acuerdos que se realizaron. Lo acordado es y ya. Digamos, no es impunidad total. En eso hay que respetar el tema de porque buscan evitar impunidad. Sí, o sea, en eso hay que respetar los estándares y la ley 1820 del año 2016 dijo que no se podían conceder amnistías e indultos generalizados porque eso está prohibido, 1, por la Corte Penal Internacional y 2, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A mí, y creo que a toda la sociedad colombiana, sí nos gustaría que hubiese un tipo de sanciones mucho más altas. Sí. Pero digamos, fueron los acuerdos. Esto fue lo acordado. Esto fue lo acordado. Ahora, si se quiere modificar, hagámoslo vía acto legislativo, hagámoslo vía Congreso. O sea, cero ruido, cero objeción. Hay dificultades o enredos o dudas, entonces se puede hacer vía acto legislativo. Digámoslo, casi que estamos haciendo lo mismo, pero con ruido. Porque ya llegó otra vez al Congreso de la República para vía acto legislativo intentar desenrollar esta madeja. Claro, porque mira que el mensaje que se manda a las víctimas es un poco traumático a los desmovilizados, a la comunidad internacional. Yo creo que no era necesario. O sea, hagámoslo como establecen los canales democráticos. Listo, precisamente, en 20 segunditos diga, ¿cómo es que debe hacerse? ¿Cómo debe pasar al final? Como una especie de conclusión súper sintética. Ya. La sociedad colombiana tiene que abrazar la JEP, que es la Justicia Especial de Paz, y si se le van a hacer cambios para favorecer a las víctimas y a todos los actores, debe hacerse vía los procedimientos democráticos, como es el Congreso. Muy bien, gracias a usted, profesor Gerardo Durango, quien es abogado, experto en temas constitucionales, en derechos humanos, derechos fundamentales y profesor de la Universidad Nacional, porque nos da claridad. Muchas gracias de verdad por estar nuevamente con nosotros. Y ustedes, ahí les dejamos. Ojalá sean tan juiciosos de leer, escuchar, ver mucho y no comer cuento de buenas a primeras, sino escuchar a gente con calidades como nuestro invitado de hoy, para que tomen decisiones realmente acertadas. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Los dejo con Nos Cogió la Noche, que regresa a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Y a las 11:30 de la noche, de nuevo Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Gracias, chao.